Un saludo a aquella persona que está viendo este resumen. Estoy grabando este video para dar a conocer de una manera mucho más amena y fácil los contenidos que estoy abarcando en mi trabajo final de tesis. Mi intención es llegar a aquellas personas interesadas en este tema, que mi trabajo les sea útil a alguien o bien motivar una especie de difusión o divulgación y que alguno de ustedes me pueda recomendar a otras personas que trabajen y le interesen esta materia. Específicamente veo la factibilidad de hacer una investigación teórica que instaure un centro cultural multifuncional y estético dentro de la ciudad de Villarrica. Bueno, primeramente aclarar que solo soy una persona, que no cuento con recursos infinitos, ni tengo diversas especialidades, mucho menos, por lo que este trabajo debe ser complementado con otros estudios. Esta tesis está hecho con mucho cariño de mi parte, me llevó bastante trabajo y mucho tiempo, pero creo haber logrado un trabajo un tanto sólido como para que sirva de guía al momento de que quieran implementar aquí en nuestra linda ciudad de Villarrica un espacio cultural multifuncional. De lo dicho entonces, quiero mostrarle el índice de contenido que llevo, empezando con el planteamiento del problema, que en palabras resumidas veo la necesidad de una investigación teórica para implementar un centro cultural multifuncional y estético dentro de la ciudad de Villarrica, con la intención de conocer los problemas de infraestructura que padecen las instituciones artísticas villarriqueñas en la actualidad y determinar el hábito de consumo cultural de los habitantes villarriqueños. En base a eso, diseñar un centro cultural en función de las actividades artísticas y las necesidades específicas de usos, describiendo en mi trabajo las soluciones arquitectónicas viables que se puedan implantar en el proyecto e identificando las normas y reglamentos que puedan regular esta propuesta arquitectónica. Teniendo en este capítulo el apartado de la descripción del problema, las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación, la justificación, la viabilidad de la investigación y la evaluación de las deficiencias. Posteriormente está el marco teórico, en donde integro todas aquellas teorías que se refieren al problema de la investigación o bien el tema de construir un centro cultural con un énfasis primordialmente arquitectónico. Dentro del marco teórico empiezo con el marco conceptual, en cuya sección escribo las definiciones de todas aquellas palabras más utilizadas a lo largo del trabajo. Así empiezo con el concepto de centro, el concepto de cultural o cultura, el concepto de centro cultural, infraestructura, infraestructura cultural y la definición de todos los demás espacios que pueden conformar un centro cultural. Pasa que a la palabra infraestructura se lo puede entender como el conjunto de elementos físicos construidos a cargo del Estado, o se lo puede considerar como sinónimo de obra pública. Entonces, infraestructura cultural comprendería todos aquellos espacios construidos en donde se tiene lugar para practicar las diversas actividades artísticas. Entonces, se entiende que un centro cultural puede definirse como infraestructura cultural por el tipo de actividades que se desarrollan en el recinto, así como también los otros edificios que lo conforman. Por ejemplo, un museo también es infraestructura cultural, una biblioteca igualmente puede ser una infraestructura cultural, un teatro puede considerarse también como infraestructura cultural, entre los otros espacios. Ese es el motivo del por qué yo los ordeno de este modo. Después defino algunos conceptos análogos al tema principal, que son actividad artística, la definición de una investigación, cuáles son los enfoques de una investigación, qué es la educación y los tipos de educación según la Ley General de Educación, a qué se refiere con soluciones arquitectónicas, qué es un proyecto arquitectónico, que dentro del mismo se abarca lo que es un programa arquitectónico, un diagrama arquitectónico, un anteproyecto arquitectónico, un proyecto básico y el proyecto ejecutivo. Y en el último concepto especifico lo que es el estilo arquitectónico. Después está el marco histórico, donde describo una breve reseña histórica de los centros culturales en el ámbito mundial y nacional, además de señalar algunos ejemplos análogos de los centros culturales más representativos del país. La reseña histórica mundial empieza desde la prehistoria, pasando por la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Claro, antiguamente no se hablaba de centros culturales hasta comienzo del siglo XX, al menos no como se lo conoce actualmente, por lo que en la reseña hablo de espacios similares que cumplían la función de un centro cultural. El antecedente histórico nacional lo hice basándome en el libro de Óscar Pineda, con el título de Historia de la Educación en el Paraguay, por lo que la reseña histórica nacional en ningún momento hablo de motivo de las guerras, de las actividades de tal personaje para llegar a presidente, o el porqué del cambio de poder o demás temas apartes que no fuera la educación y los centros culturales. Me centro únicamente en los espacios donde surgen los primeros centros culturales o espacios con actividades similares, qué pasaba en la etapa de la historia como para que este espacio físico vaya surgiendo o por qué en ese momento no fueron surgiendo,
hablo de temas similares y todo aquello que compete a los centros culturales. Así, en el antecedente histórico nacional empiezo desde la época colonial al siglo XX, luego reseño toda la época del siglo XX y hablo un poquito de lo que pasa en el siglo XXI. Con respecto a los ejemplos análogos de los edificios culturales más representativos, hablo de su historia y un poquito de su historia y de qué espacios, con qué espacios cuenta actualmente. Entonces hablo del Centro Cultural de la República del Cabildo, el Ateneo Paraguayo, el Centro Paraguayo Japonés, el Centro Cultural Manzana de la Ribera, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, el CCPA o Centro Cultural Paraguayo Americano y el Centro Cultural Alianza Francesa. Existen varios más, de los cuales no los detallo, que son representativos también, no los detallo, pero sí los cito en otro apartado que veremos más adelante. Después, un tema que creo importante y me llevó bastante tiempo hacer, que es el resumen del marco legal. Aquí hablo de todos los escritos legales que competen a la naturaleza objeto de nuestro estudio. Yo fui recopilando varias leyes y lo fui organizando mediante lo dicho por un filósofo austriaco llamado Hans Kelsen, que estructura una pirámide y categoriza las diferentes clases de normas de modo tal que sea fácil de distinguir la predominación de unas sobre otras. Sumado a esto también, la Constitución Nacional en su artículo 137 establece un ordenamiento jurídico de las leyes de la República, por lo que en un orden de prelación al final las leyes quedan con el siguiente orden: la Constitución Nacional de la República del Paraguay, los tratados, acuerdos y convenios internacionales, códigos y demás leyes dictadas por el Congreso, los decretos y resoluciones y al final las normas y ordenanzas. Con esta premisa entonces, primeramente hablo sobre la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Específicamente hablo sobre los apartados que competen al tema objeto de este estudio y luego hablo sobre el ordenamiento territorial, en donde se define la autonomía política, administrativa y normativa de los municipios, por lo que al final Villarrica puede adoptar cualquier medida que considere oportuno para la formalización y construcción de un espacio cultural. Después hablo sobre los tratados, acuerdos y convenios internacionales que fueron aprobados por el Congreso. Encontré dos que hablan sobre no discriminar a las personas con discapacidad y una que habla sobre el medio ambiente. De estos tratados se derivan las leyes que especifico más abajo. Por debajo de la Constitución y los tratados internacionales están las leyes que afectan al tema principal de esta tesis. Así, primero está la ley número 1264, General de Educación, con el apartado de conceptos importantes, responsables de la educación, tipos de educaciones y demás. Luego hablo sobre la ley número 294 de evaluación de impacto ambiental, que en un inicio creí necesario tener una declaración de impacto ambiental por la posible magnitud del proyecto, y resulta ser que no, que al final no es necesario para un centro cultural una declaración de impacto ambiental. En sus varios decretos se determinan los proyectos que requieren una DIA, pero un centro cultural no estaba en esa lista. De igual modo, si alguna vez llegase a hacer una edificación cultural y sea necesario sacar esta declaración, describo cómo obtener una DIA, el proceso que se debe llevar a cabo para tener una declaración de impacto ambiental y al final un ejemplo de cómo es el documento de esta declaración. Luego hablo sobre la ley número 4964 de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, creada conforme a los artículos 46, 47 y 58 de la Constitución Nacional y los dos convenios mostrados anteriormente. Esta ley por sí sola no describe de manera técnica las adecuaciones necesarias que permitan la accesibilidad a personas con discapacidad a los edificios, más bien dispone medidas muy generales que toda obra constructiva debe cumplir para evitar la obstaculización. Por eso también esta misma ley faculta al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, o INTN, para que se encargue de la elaboración, ejecución y certificación de las políticas técnicas sobre accesibilidad. También hablo sobre la ley número 5668 de verificación y control de calidad y seguridad de los productos y servicios de instalaciones en las instalaciones eléctricas. Esta ley busca disminuir los focos de incendio y muertes por electrocución durante las instalaciones eléctricas. De sus varios preceptos, una determina que también el INTN sea la encargada de verificar y controlar la calidad de las instalaciones mediante normas de seguridad. Por esta ley, el INTN instaura la norma paraguaya 2.028.13, que también hablaremos más tarde. Otro apartado que menciono es la ley número 3.966, orgánica municipal, que dispone los requisitos para la creación, fusión y modificación territorial de los municipios. Esta ley también establece las funciones de las municipalidades, y en nuestro caso la función de la Municipalidad de Villarrica.
Esta ley determina que la municipalidad es el eje principal y responsable para propulsar y aplicar la implementación de un proyecto. Específicamente, la Municipalidad de Villarrica, a través del Intendente Municipal o la Junta Municipal o los ciudadanos por iniciativa popular, son quienes pueden legitimar la creación de un centro cultural aquí en Villarrica. La Municipalidad, por ejemplo, posee funciones en materia de planificación, urbanismo, ordenamiento territorial, en materia de infraestructura pública y servicios, en materia de ambiente, en materia de espectáculos públicos, en materia de patrimonio histórico y cultural, en materia de educación, cultura y deporte. Posteriormente, esta ley determina que las municipalidades pueden dictar y ejecutar ordenanzas, reglamentos y resoluciones, pueden elaborar, aprobar, modificar y ejecutar su propio presupuesto en general, pueden recaudar, administrar y disponer de sus bienes y recursos, entre otras cosas. Con esto, por ejemplo, surgen las ordenanzas de Villarrica, como la 5788 y la 1907, que también hablaré más abajo. También hablo sobre la ley número 5102 de la APP o de los proyectos de alianza pública y privada, como otra tentativa o medio para legitimar un espacio cultural aquí en la ciudad de Villarrica. Al final del apartado de las leyes pongo un título de otras leyes, donde cito algunas directrices que se relacionan un poco con el tema principal, como la ley número 24 del fomento al libro, en donde si un centro cultural, por su carácter multifuncional, dispone de una biblioteca o librería, estaría cumpliendo con esta ley. También está la ley número 5621 de protección al patrimonio, del patrimonio cultural, en donde si un centro cultural multifuncional posee un museo como parte de su edificación, deberá disponer los bienes históricos y culturales bajo la protección de esta ley. Posteriormente, en otra escala inferior de la pirámide Kensel, están los decretos y resoluciones. En este apartado defino lo que es un decreto y cito dos tipos de decretos, nada más, porque cada decreto importante para esta tesis ya lo fui nombrando en los primeros párrafos de cada apartado de las leyes. Por ejemplo, en la ley número 294 de evaluación de impacto ambiental ya están citados los decretos que intervienen, como el decreto 453 que reglamenta la ley número 294 y el decreto 954 que modifica el decreto 453. En el punto más bajo de la pirámide describo las normas y ordenanzas que afectan al proyecto. Si hablamos de normas, tengo que hablar primero del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, o INTN. Este instituto es un organismo nacional de normalización que a grandes rasgos puedo decir que es la encargada de crear todas las normativas de aquí en Paraguay. También esta se desarrolla mediante varios organismos técnicos como la ONC, la ONN, ¿verdad?, entre otros, que contribuyen a ejecutar las obligaciones de la institución. Para la creación de las normas paraguayas, o conocidas por sus siglas NP, se debe seguir un proceso bien estandarizado que de manera resumida lo aclaro en este apartado. Al final de todo, después de pasar por un departamento de normalización y pasar por varios estratos, se llega a reunir un comité técnico nacional y son los encargados de definir las normas para su posterior aprobación y aclaración. Como un centro cultural es una obra edificada, junté todas las normativas constructivas que afectan al proyecto, como la norma paraguaya número 44 de instalaciones sanitarias o instalaciones domiciliarias de desagüe sanitario, una ley muy vieja por cierto y que debe actualizarse, la cual fue creada por el Comité Técnico Nacional o CTN 17 de Construcciones. También detallo la norma paraguaya número 68 de instalaciones domiciliarias de agua potable, que también fue creada por el Comité Técnico CTN 17 de Construcciones. Hablo sobre la norma paraguaya número NP 202813 de instalaciones eléctricas de baja tensión desarrollada por el CTN2 de electricidad. Esta última normativa afecta al proyecto de un centro cultural porque establece las condiciones mínimas que debe cumplir las instalaciones eléctricas de baja tensión. También hablo un poquito de cómo se distribuye la electricidad en Villarrica, que se da por la compañía de Luz y Fuerza, Sociedad Anónima o CLICSA, que compra la energía de la ANDE aprobada por el decreto 31.046. De manera resumida puedo decir que la ANDE vende energía de media tensión a CLICSA y esta la transforma y distribuye con tensiones menores a 1000 voltios, las cuales se consideran de baja tensión. Posteriormente y a partir de aquí, como las normas que intervienen son muchísimas, ya no las iré detallando, más bien hablaré de manera general de cada material que se utiliza y luego iré citando las normas correspondientes.